Alabanza a Dios, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Un saludo para ti que vas a escuchar este mensaje. En 5 dimensiones habló Jesús. Mi Jesús habló en 5 dimensiones como tema. Jesús siempre habló con dirección en el mensaje. Su mensaje tiene sentido de lo que habla. Jesús caminó en los 5 ministerios, habló con una postura en 5 ministerios. Número 1, como apóstol. Hebreos capítulo 3, verso 1. Libro de Hebreos capítulo 3, verso 1. Jesús, el apóstol más grande de todos los tiempos. Ejemplo, como apóstol cuando habló de la escuela del Padre en el cielo. Juan capítulo 6, verso 45. Jesús habló de que hubo una escuela allá en el cielo que el Padre nos enseñó, nos discipuló, nos dio un discipulado arriba en el cielo. Antes de venir a esta tierra ya existíamos, ya habíamos estado allá, y que acá nos han despertado con la doctrina. Acá nos están recordando por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús habló como apóstol. Misterios gruesos, misterios grandes, misterios dimensionales. Que hay que tener discernimiento de espíritu para poder entender los misterios que Cristo está hablando. En Juan capítulo 6, verso 45, vemos que Jesús habla de esa escuela del Padre arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque el apóstol es el hombre que tiene revelación, luz del Espíritu Santo, que habla misterios gruesos, misterios dimensionales de la palabra de Dios. Número 2, Jesucristo habló como profeta. Jesucristo fue apóstol, fue profeta. Mateo capítulo 21, verso 11. Jesucristo tenemos ejemplo que le habló como profeta a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 16 al 19. Oiga, Juan capítulo 4, del versículo 16 al 19. Ahí vemos a Jesús hablando como profeta, mi Jesús hablando como profeta. Aleluya, porque Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro. Número 3, Jesús habló en esta dimensión como maestro. Juan capítulo 3, verso 2, cuando Nicodemo le dice rabí. Rabí significa maestro. Marcos capítulo 5, verso 35. Mateo capítulo 5, verso 1, verso 2, donde habla de las bienaventuranzas. Jesús está enseñando de las bienaventuranzas como maestro. Aleluya. Es por eso que Nicodemo reconocía que Jesús es el maestro. Juan capítulo 3, verso 2. Jesús habló en esta dimensión, número 4, como evangelista. El evangelista predica. Mateo capítulo 4, verso 23. Jesucristo hizo obra de evangelista, salvó a Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 9 y versículo 10. Jesús hizo obra de evangelista. Jesús evangelizó, predicó el evangelio. Eso es lo que hace un evangelista, predicar el evangelio. Número 5, Jesús habló como pastor. Jesús hizo obra de pastor, pastoreó, hizo el pastoreo a los discípulos, los pastoreó a los discípulos. Como pastor, Juan capítulo 10, verso 11,
Libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Mateo, capítulo 9, verso 36. Mateo, capítulo 15, verso 32. Marcos, capítulo 6, verso 34. Ahí hizo obra, habló como pastor en Marcos capítulo 6, verso 34. Mire ese versículo clave. Jesús tenía compasión al ver tanta gente. Las vio como ovejas que no tenían pastor y se acercó a ellas y les dio alimento y les enseñó la palabra. Un pastor apasionado con amor, un pastor lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de generosidad, lleno de bondad. Así tienen que ser los ministros en este tiempo. Ejemplo es Cristo. Cristo que funcionó en los 5 ministerios cuando anduvo en la tierra. Es el mismo Cristo que hoy está constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Oiga, Él ha constituido, dice Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Número 1, Jesús caminó en lo dimensional hablando como apóstol. Número 2, Jesús habló como profeta. Número 3, Jesús habló como maestro. Número 4, Jesús habló como evangelista. Número 5, Jesús habló como pastor. Cada forma de expresión de cada ministerio de estos tiene una postura de habla, de cómo enseñar, de cómo predicar la palabra de Dios. Por eso es que Jesús siempre habló con dirección en el mensaje. Su mensaje siempre tuvo y tiene sentido de lo que habla. Por eso el tema en 5 dimensiones habló Jesús. Estos 5 ministerios ligados en el cuerpo de mi Cristo están en la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Apóstoles hay en el cuerpo de Cristo. Profetas hay en el cuerpo de Cristo. Maestros están en el cuerpo de Cristo. Evangelistas están en el cuerpo de Cristo. Pastores están en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Es una bendición conocer la palabra de Dios y hablar de estos grandes misterios. Porque muchos creen que Jesús solo hizo obra de pastor o de maestro. No, Jesús hizo obra de apóstol, Jesús hizo obra de profeta, hizo obra de maestro, hizo obra de evangelista, hizo obra de pastor. Porque los 5 ministerios siempre han existido. Siempre. Aleluya. Cristo viene por una iglesia que cree en los 5 ministerios, que está siendo edificada por verdaderos ministros, por estos 5 ministerios. Estos 5 ministerios están vigentes, están funcionando. Están hablando de parte de Dios, hablamos de parte de Dios, enseñamos de parte de Dios, predicamos de parte de Dios el evangelio eterno del reino de Jesucristo. Aleluya, como apóstoles, como profetas, como maestros, como evangelistas y como pastores. Todo para la edificación del cuerpo de Cristo con amor. Siempre señalando lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Aleluya. Así vamos a ser buenos discípulos, obedientes, santificados y consagrados para Dios, preparados, aptos para la venida de mi Cristo, para poder viajar con Él. Porque por la palabra vamos a dar la medida que tiene que dar la iglesia, que tiene que dar todo cristiano. Efesios capítulo 4, verso 13.
Marcos capítulo 4, verso 20. Hay que dar una medida. Por medio del agua de la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. La iglesia que Cristo viene a llevar tiene que ser edificada por la verdadera palabra revelada a través de la luz del Espíritu Santo que da a su ministro, que ilumina la palabra, que da luz en la palabra para edificar a otros. Así que como cristianos tenemos que creer en el cuerpo completo de Cristo, en los apóstoles, en los profetas, en los maestros, en los evangelistas y pastores. Son 5 ministerios. Hay de aquellos que quieren mutilar el cuerpo, como dice Filipenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Ahí habla de los mutiladores. ¿Qué es un mutilador? Uno que quiere separar, que quiere cortar ministerios del cuerpo de Cristo. Los ministerios que Cristo ya los instaló. Hay muchos que los quieren separar, los quieren quitar, los quieren cortar. Esos son los que se vuelven mutiladores en contra de la verdadera doctrina que el Señor ha dejado. Cristo pronto viene. Amén y amén.